La ley de tres. ¿A qué principios últimos, a qué leyes fundamentales puede ser reducido el universo en todas sus manifestaciones y procesos? Según la enseñanza de este trabajo, hay tras todas las cosas dos leyes últimas llamadas respectivamente la ley de tres y la ley de siete. Estas dos leyes son fundamentales. Desde el punto de vista de esta enseñanza, el universo es creador. Vivimos primero en un universo creado y segundo en un universo ordenado. Si el universo fuera un caos, no habría ni orden ni leyes. Cosmos significa literalmente orden, para distinguirlo de caos. Si el mundo fuera un caos, el estudio de las leyes de la materia sería imposible. La ciencia no podría existir. La ley de tres es la ley de las tres fuerzas de creación. Estas leyes establecen que las tres fuerzas deben entrar en toda manifestación, pero la creación es gobernada por otra ley, la ley de siete o la ley del orden de manifestación. Las fuerzas creadoras no podrían obrar a menos que crearan según cierto orden, y este orden de manifestación u orden de creación se haya regido por la ley de siete, pero ahora solo hablaremos de la ley de tres. Cada manifestación en el universo es el resultado de la combinación de las tres fuerzas. Estas tres fuerzas son llamadas fuerza activa, fuerza pasiva y fuerza neutralizante. La fuerza activa es llamada la primera fuerza. La fuerza pasiva es llamada la segunda fuerza. La fuerza neutralizante es llamada la tercera fuerza. La primera fuerza puede ser definida como la fuerza iniciadora, la segunda fuerza como la fuerza de resistencia o reacción, y la tercera fuerza como principio equilibrante o relacionante o fuerza conectiva o punto de aplicación. Estas tres fuerzas se encuentran tanto en la naturaleza como en el hombre. En todo el universo, en cada plano, están obrando las tres fuerzas. Son las fuerzas creativas. Nada se produce sin su influencia conjunta. La conjunción de estas tres fuerzas constituye una tríada. Una tríada crea otra, tanto en la escala vertical como en la escala horizontal del tiempo. En el tiempo, lo que denominamos una cadena de eventos es una cadena de tríadas. Cada manifestación, cada creación, resulta de la reunión de estas tres fuerzas, la activa, la pasiva y la neutralizante. La fuerza activa o primera fuerza no puede crear nada por sí misma. La fuerza pasiva o segunda fuerza no puede crear nada por sí misma. La fuerza neutralizante o tercera fuerza no puede crear nada por sí misma, ni tampoco dos de las tres fuerzas pueden producir una manifestación. Es necesario que las tres fuerzas se reúnan para que tenga lugar cualquier manifestación o creación. Esto se puede representar de este modo, diagrama 1. Las tres fuerzas son creadoras en el punto de su conjunción, y allí tiene lugar una manifestación, una creación, un evento, pero no de otro modo. Del infinito número de cosas que podrían suceder, solo unas pocas tienen lugar en realidad, a saber, cuando estas tres fuerzas se encuentran en conjunción. Si no se encuentran todas, entonces nada tiene lugar. Por ejemplo, si la fuerza activa y la fuerza pasiva se encuentran, nada sucede, ningún evento tiene lugar. Pero si aparece la fuerza neutralizante, entonces obrarán tres fuerzas y algo se producirá. Estará presente una tríada, es decir, una tríada compuesta por las tres fuerzas. Y cada vez que las tres fuerzas se encuentren en conjunción como tríada, debe resultar una manifestación. Cada tríada, cada conjunción de las tres fuerzas, da nacimiento a otra tríada,
y bajo condiciones correctas resulta de ello una cadena de tríadas. Es siempre desde la fuerza neutralizante, es decir, la tercera fuerza, de donde surge una nueva tríada. En la próxima tríada, la fuerza neutralizante de la tríada anterior se convierte en fuerza activa o pasiva. Nos referiremos otra vez a este tema. La fuerza neutralizante o tercera fuerza en una tríada hace que la fuerza activa y la fuerza pasiva entren en relaciones. Las conecta en cierto modo, como el punto de apoyo hace que los dos lados de la balanza se pongan en relación uno con el otro. Sin la fuerza neutralizante, la fuerza activa y la fuerza pasiva se anularían una a la otra porque se oponen mutuamente. La fuerza de conexión o de relación es necesaria. La fuerza neutralizante es intermediaria entre la fuerza activa y la fuerza pasiva. Cuando está presente la fuerza neutralizante conveniente, la fuerza activa y la pasiva ya no se oponen una a otra inútilmente, sino que entran en una relación de trabajo que crea una manifestación. De tal manera, a veces se puede considerar una máquina como una fuerza neutralizante. Un ejemplo aproximativo es el molino de viento. La fuerza activa u originante es el viento. La fuerza pasiva o resistente es el edificio. Las aspas giratorias establecen una relación entre la presión del viento y la resistencia del edificio, y de ello deriva una manifestación. Si no hay aspas, o si el edificio se derrumba, o si no hay viento, no se produce manifestación alguna. Esta es una ilustración muy aproximada. La idea de las tres fuerzas se encuentra en la religión en el concepto de la Trinidad. En la ciencia existe la idea de fuerzas opuestas, tales como las cargas eléctricas positivas y negativas que forman los últimos componentes de la materia. Pero la idea de la tercera fuerza o fuerza relacionante no es muy clara en este campo. El hecho que las tres fuerzas crean significa que tres voluntades crean. El primer orden de creación está por lo tanto sometido a tres voluntades o tres leyes, y de ahí se sigue que los subsiguientes órdenes de creación que proceden del primer orden están cada vez bajo más leyes. En el diagrama dice 1. El absoluto, que solo tiene una ley, increado. 3. Que es el primer orden de creación, tres voluntades o tres leyes. El segundo orden de creación, 3 más 3, 6 voluntades o leyes, 3 que le pertenecen y 3 que actúan desde el primer orden, etc. Y así continúan. Se dice que las tres fuerzas provienen de la unidad. Esta unidad es denominada el absoluto, lo cual significa que no está condicionado ni limitado en modo alguno, y por lo tanto no está bajo ley alguna salvo su propia voluntad. Ya que las tres fuerzas son necesarias para cualquier manifestación, el absoluto es inmanifestado o increado. El absoluto está más allá de todo pensamiento humano. La creación avanza descendiendo verticalmente hacia una creciente densidad de leyes y cada vez más lejos del absoluto. Como veremos en el rayo de creación, la Tierra está en un nivel muy bajo en la escala vertical del universo. Cualquier cambio en la calidad de la fuerza neutralizante no solo alterará la relación de las fuerzas en una tríada, sino que puede invertir la fuerza activa y la pasiva. Cuando la vida es la fuerza neutralizante, en el hombre la personalidad es activa y la esencia pasiva. Cuando el trabajo es la fuerza neutralizante, la posición se invierte, a saber,
La esencia o la parte verdadera se vuelve activa y la personalidad o la parte adquirida pasiva. En este caso es preciso que consideremos nuevamente la significación de las líneas vertical y horizontal de la cruz. Se puede concebir la fuerza neutralizante de la vida como si actuara a lo largo de la línea horizontal y la fuerza neutralizante del trabajo como si entrara en cada momento en la dirección vertical y solo se sintiese cuando un hombre deja de identificarse con las cosas del tiempo y se recuerda a sí mismo. Hablemos ahora de las tres fuerzas en su aspecto psicológico. El estudio de las tres fuerzas empieza con el estudio de ellas en uno mismo. Como se dijo, existen tres fuerzas en la naturaleza y en el hombre. Es muy difícil ver las tres fuerzas. Primero es preciso estudiarlas psicológicamente, es decir, tal como existen en uno mismo, por medio de la observación de sí. La fuerza activa o primera fuerza puede ser contemplada como lo que se desea. La fuerza pasiva o segunda fuerza puede ser considerada como lo que se resiste o impide lo que se desea. Esto es todo lo que se puede decir para empezar. Es imposible examinar la tercera fuerza mientras no se examinen la primera y la segunda fuerza. La segunda fuerza o fuerza de resistencia existe en todas las cosas, es decir, en todo lo que deseamos hay inevitablemente una fuerza de resistencia. Si la gente se diera cuenta de ello, no haría tantos reproches como hace, ni tampoco sentiría que sus dificultades son únicas. Me referiré brevemente a uno o dos puntos relativos al estudio de las tres fuerzas contempladas desde el lado psicológico. Al hacerse un propósito, es preciso calcular la segunda fuerza. De otro modo, el propósito no será práctico. Si se hace un propósito, es preciso estimar el costo de su cumplimiento. Si se lo hace así, el propósito será probablemente más práctico. Un propósito no debe ser demasiado difícil. Todo cuanto impide cumplir el propósito es la segunda fuerza, a condición de que se quiera cumplirlo. Supongamos que se hace un propósito artificial y temporario, el de no sentarse en todo el día. Entonces se observará en uno mismo la segunda fuerza en relación con este propósito, a saber, lo que se resiste, lo que se opone al cumplimiento de este propósito, todos los diferentes yoes, los diferentes argumentos, etc. Claro está que la naturaleza de la segunda fuerza estará determinada por la naturaleza de la primera fuerza, en este caso el propósito que quiere cumplir. No intentemos ver la tercera fuerza. Al principio es completamente inútil, pero tratemos de ver la primera y la segunda fuerza. No se puede ver la segunda fuerza a menos que se vea la primera. Es la primera fuerza la que hace aparecer la segunda. Si no se desea nada, no hay segunda fuerza, en todo lo concerniente al deseo. La gente ni siquiera sabe que la primera fuerza está en ella misma, es decir, no sabe lo que desea realmente. Pregúntese alguna vez, ¿qué deseo? Es preciso ser sincero al observar lo que se desea realmente. Si un hombre pretende que desea algo y en realidad no lo desea, lo que desea realmente es su fuerza activa. Se miente a sí mismo. Hemos dicho unas breves palabras acerca del aspecto psicológico de la ley de las tres fuerzas. La próxima vez nos referiremos al rayo de creación a la luz de las tres fuerzas de creación, es decir, consideraremos la ley de tres en su aplicación cosmológica. Retomemos la frase que ya hemos empleado, a saber, el hecho
que las tres fuerzas crean significa que las tres voluntades crean. Es preciso preguntarse si estas tres voluntades que provienen del absoluto son idénticas cuando están en conjunción con la voluntad del absoluto mismo. Esto no puede darse por sentado, porque invierte el orden de creación al hacer que tres se conviertan en uno. Tres no pueden convertirse en uno salvo por la voluntad del absoluto, y esto significaría la involución de toda la creación. Obsérvese que si se divide 3 por 1, se obtiene 3 repetido al infinito. El universo creado proviene del absoluto debido a tres fuerzas que, como tales, ya no pertenecen más al absoluto increado. Comparemos con la cosmología cristiana, donde en el credo de Anastasio se dice, no hay tres increados, sino un increado. El absoluto es increado, inmanifiesto, incondicionado, y está más allá de todo pensamiento humano. Las tres fuerzas que provienen del absoluto, en el primer acto de creación, ya están condicionadas. Primero, por la sola voluntad del absoluto y segundo, por la relación que mantienen entre sí como activa, pasiva y neutralizante. Estas fuerzas en su nivel primordial son todas conscientes, pero ya limitadas, y como su reduplicación. Estas fuerzas en su nivel primordial son conscientes, pero ya limitadas, y como su reduplicación prosigue con la expiración u orden descendiente de la creación de todas las cosas, llegan a ser cada vez más mecánicas y limitadas, cuanto más lejos están en la escala vertical del absoluto. Si dijéramos que la suma total de las tres fuerzas primordiales se convierten en el absoluto en la conjunción de unas con otras, en cuyo caso no habría creación. Las tres se convertirían en una, pero la voluntad del absoluto es crear, y las tres fuerzas o voluntades separadas de creación provienen en consecuencia del absoluto, y no pueden regresar a menos que la voluntad del absoluto mismo sea absorber toda la creación. Las tres fuerzas primordiales del estudio se unen para crear el universo en etapas sucesivas. No se unen para formar la sola voluntad del absoluto que es increada, porque si su conjunción formara la unidad idéntica a la voluntad del absoluto, no habría proceso creativo.